Les saluda Alma Sánchez de parte del Consejo Estudiantil de Medicina y ASOCEM. Es un gusto tenerlos acá. Como saben, estamos previos a iniciar la videoconferencia Generalidades de Cuidados Paliativos por el Dr. Darwin Cerón. Las conferencias de Zoom cuentan con un tiempo de 40 minutos. En caso que la conferencia se corte, deberán ingresar al mismo enlace para continuar con la segunda parte. Recordemos mantener nuestros micrófonos apagados. Al finalizar la conferencia podrán hacer las preguntas vía el chat de Zoom. Esperamos que sea de su total agrado y de mucho provecho para ustedes. Sin más preámbulo, iniciamos la conferencia. Buenas tardes. Siempre lo he dicho, es un gusto siempre, es un honor siempre, ¿verdad? Ser parte de algo tan importante como es la docencia. De alguna manera, ¿verdad? Vamos a empezar con esa imagen que ustedes pueden ver, ¿verdad? Una imagen del sakura. Es un árbol muy tradicional en el Japón y muy importante, ¿verdad? Por todo lo que eso implica. Y es así porque la temática de hoy es una temática que difícilmente vamos a encontrar en nuestro pregrado. Se considera como una de las especialidades más recientes, aunque tiene ya una historia muy importante desde la antigüedad. Vamos a trabajar hoy la temática de cuidados paliativos. Y básicamente, ¿verdad?, la parte general, porque esta especialidad incluye una serie de temas muy importantes, ¿verdad? Temas muy científicos, temas muy sociales, temas muy legales y temas, por sobre todo, bastante espirituales. Entonces vamos a procurar, ¿verdad?, optimizar el tiempo y, por sobre todo, ¿verdad?, tratar de llevar paso a paso el objetivo que tiene esta charla, que es dar la parte inicial, la parte de las generalidades. Comienzo con esto, ¿verdad? Algo que todo el mundo conoce, todos en la secundaria, en la universidad, pues hablamos del ciclo de vida. Y vean cómo vamos a ir asociando cada una etapa de la que ustedes pueden ver. Desde que comenzamos, ¿verdad? La alegría que implica un nacimiento, el impacto positivo que eso genera en la familia, ¿verdad? Un ser que recién viene al mundo, un integrante más de la familia, es un motivo de alegría. Ok, es un proceso natural, es algo que ocurre y que va a seguir ocurriendo, ¿verdad? De esa etapa pasamos a la etapa de nuestra infancia. Para muchos, ¿verdad?, la mejor etapa de la vida, donde somos el centro del universo de la familia. Empezamos a aprender, empezamos a entender, empezamos a interactuar y de alguna manera, pues es una etapa que queda siempre en recuerdos. Luego viene la etapa de el aprendizaje. Nos toca ir al colegio, nos toca ir a la universidad. Nos toca aprender. Es lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Y bueno, es una etapa que lleva su propio oficio. Llega un momento en el cual, pues, vemos obtenido ese logro académico, que también es una etapa que genera bastante júbilo, mucha alegría. Hemos logrado lo que siempre hemos deseado, para después convertirnos, ¿verdad?, en una parte esencial en la sociedad, a través de lo aprendido, a través de las enseñanzas de nuestros padres y de nuestros maestros. Y nos convoca a ser también un docente más,
independientemente del área donde usted se desarrolle. Para después pensar en que hay que darle parte al sentimiento, hay que darle parte, ¿verdad?, a la necesidad de estar en un hogar, comprometerse a formar un hogar, ¿verdad?, con todas las responsabilidades que eso implica. ¿Ok? Para un buen momento llegar a la etapa de la vejez, ¿verdad?, donde ya de repente hemos visto en un abrir y cerrar de ojos cómo el tiempo ha pasado. Cómo pareciera ayer que empezábamos a ir al colegio, a la universidad, ¿verdad? Y cómo ya hoy podemos ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad?, ya estando en una etapa de un adulto mayor, para finalmente llegar a esta etapa. Una etapa que tiene que llegar, que llega con mucha tristeza, pero que hay que entender que es una etapa, ¿verdad?, que tenemos que saber sobrellevar. ¿Por qué iniciamos con este ciclo de vida? Porque en cada uno de estos ciclos hay elementos que nos dan mayor significado, que nos dan mayor valor, que nos dan mayor calidad de vida en cada momento. Y por eso la pregunta, ¿qué es lo que agrega más significado, más valor, más calidad a su vida en la etapa que esté cursando en este momento, ¿verdad?, en su ciclo de vida? Pongámonos a pensar un momento, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Verdad? Y más en estos momentos difíciles y cruciales de la sociedad en los cuales nos toca, ¿verdad?, escudriñarnos más aún. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué estamos haciendo para agregar mayor valor y calidad de vida a nuestra vida? Pero sucede que llega una enfermedad. Pensemos en lo común, una enfermedad aguda, donde hay una serie de síntomas. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo usted esperaría para que esos síntomas sean controlados? Porque su actividad debe continuar. Debo seguir trabajando, debo seguir estudiando. Necesito estar saludable para hacer mis turnos, para pasar correctamente mis rotaciones. O aquel padre de familia, tengo que estar bien. Necesito que me quite los síntomas, doctor, porque necesito trabajar. Hay cuentas que pagar. La familia me espera. Pero ¿qué pasa si ese elemento patológico no es transitorio? Una enfermedad que usted dice, no. El médico le da un diagnóstico y usted se da cuenta que es algo que no va a detenerse tan fácilmente o quizás no se detenga nunca. Ahí entonces tenemos una primera, ¿verdad?, condicionante, que es, detengo mi ciclo de vida. Algunos lo detienen en la infancia, otros, ¿verdad?, como lo más frecuente que hemos visto en los hospitales que hemos rotado, y ustedes, compañeros, que han rotado en la liga, los pacientes oncológicos, ¿verdad? Algo sucede, el ciclo se rompe, la enfermedad llegó, y no es una enfermedad común. Entonces, aquí viene una serie de necesidades. Ya no solo es necesidad del paciente para el tratamiento de su enfermedad, sus necesidades físicas, psicológicas, sociales, espirituales. Aquí también va la necesidad de la familia, que empieza a tener una mayor atención, un mayor cuidado hacia este paciente que ya pues nos está brindando, ¿verdad?, una serie de síntomas o ya tiene una enfermedad diagnosticada donde de repente es un proceso irreversible. Hasta llegar, ¿verdad?, a la asistencia en el proceso quizá de la muerte del familiar, por lo que es la pérdida, el dolor del duelo. Entonces todos esos elementos son elementos que van enmarcados en la especialidad de cuidado paliativo.
Y quizás estoy hablando, ¿verdad? Y estoy tocando algún sentimiento en alguno de los, ¿verdad?, compañeros que están presenciando la conferencia, porque puede pasar o pudo haber pasado que tenemos un familiar o tuvimos un familiar con estas características. Y sabemos lo que significa. Y por eso siempre hemos hecho la premisa en cada docencia que se brinda, ¿verdad?, de que tenemos que ser médicos de ciencia y de conciencia. Porque estos elementos, jóvenes, ¿verdad?, son muy importantes llevar, ¿verdad?, a la praxis ese calor humano ante un paciente que sabemos que quizás no tiene ya una solución de curación, y la familia comprender la ansiedad, la desesperación de que se genera en este ambiente, ¿verdad?, hogareño. Aquí les quiero mostrar, ¿verdad?, esta imagen, donde definitivamente quiero que veamos detalladamente. Tenemos el diagnóstico de una enfermedad, que puede ser una enfermedad no oncológica, porque el cuidado paliativo también determina enfermedades no oncológicas. Puede ser un HIV positivo, puede ser una insuficiencia cardíaca, puede ser un evento cerebrovascular. Cuando comienza la etapa del diagnóstico, si se dan cuenta, todo lo que es el tratamiento que se ejecuta para tratar la enfermedad, para modificar la enfermedad, a medida que pasa el tiempo, ¿verdad?, se va haciendo cada vez menos la posibilidad de dar un apoyo al paciente. Hasta llegar al concepto, ¿verdad?, de que se convierte en una enfermedad terminal. Entiéndase enfermedad terminal cuando tenemos un cálculo progresivo de 6 meses, ¿verdad?, de vida de un paciente. O sea que todo lo que es la gráfica en azul es desde que se dio el diagnóstico y el tratamiento que se le brindó al paciente. Quizá se le brindó tratamiento si ponemos un caso oncológico, ¿verdad?, lo que es tratamiento de radiación, tratamiento de quimio, alguna cirugía, y seguimiento que se da a nivel de oncología. Pero vean por debajo, estamos nosotros. Desde que se genera un diagnóstico, debe estar nuestro acompañamiento. Y el acompañamiento, ¿verdad?, es ir dirigiendo cada etapa del tratamiento que se está brindando arriba. Y cada vez que pasa el tiempo, se va haciendo más importante nuestra presencia. Porque quizá se omite un tratamiento de quimioterapia, se omite un tratamiento de radiación, ¿verdad?, se omite algún tratamiento farmacológico en especial, y tenemos que entrar nosotros para poderle dar asistencia a este paciente hasta el momento de la muerte. ¿Ok? Y eso implica una serie de factores que veremos más adelante. Y después de ello, fíjense el manejo que se da asistencia a la familia sobre el duelo. Por lo tanto, si se dan cuenta, esta gráfica nos explica la importancia que es, ¿verdad?, el servicio de cuidados paliativos en un paciente con una enfermedad crónica. Más cuando el paciente, ¿verdad?, se da un diagnóstico de una enfermedad crónica, quizá no curable, y quizá que se convierte, ¿verdad?, en una enfermedad terminal. Ahora, estos jóvenes definitivamente nos lleva al siguiente elemento. Los cuidados paliativos. ¿Qué es entonces cuidados paliativos? La OMS en el 2002 avaló este concepto, que se ha seguido trabajando, ¿verdad?, y que se ha modificado según la escuela, ¿verdad?, que se esté trabajando, ya sea la escuela europea, americana, asiática, que es una propuesta activa y total que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y no solo de los pacientes, sino que de sus familias.
enfrentando problemas asociados a las enfermedades terminales. ¿De qué manera? A través de la prevención, de la asesoría, tratamiento de síntomas físicos, psicológicos, sociales y, ojo con esta palabra, jóvenes, necesidades espirituales. Por lo tanto, si se dan cuenta, esta es una amalgama de elementos que tenemos que desarrollar ante un paciente y ante la familia, ¿verdad?, que está cursando con una patología de este estigma. Es tanto así que en el 2014, ¿verdad?, el Consejo Mundial de la Salud, de la OMS, proclamó obviamente, ¿verdad?, los cuidados paliativos como un servicio esencial para todo el mundo. Ahora, vamos a ir viendo en sí quiénes hacen cuidado paliativo. Existe la especialidad de cuidado paliativo, que lastimosamente en Honduras no la tenemos que hacer formación en el extranjero, pero se convierte en un equipo asistencial. No solamente es, ¿verdad?, el manejo que el médico pueda brindar, es el manejo que se debe brindar y con un pilar fundamental que es el servicio de enfermería. La importancia que genera la presencia de psicología para abordar temas álgicos, porque aquí se abordan, jóvenes, temas muy importantes, que cada integrante del equipo tiene que tener una capacidad comunicativa importante, porque hay temáticas tan complejas como, por ejemplo, doctor, por favor, no le diga a mi mamá lo que tiene. Doctor, por favor, ¿qué tengo que hacer? O el paciente directamente, doctor, ¿qué va a pasar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tiempo debo de esperar? O sea, si se dan cuenta, son elementos que hay que llevar un equipo capacitado para lo que es la parte asistencial, los cuidados físicos del paciente y esta parte psicológica que no solamente hace al paciente, sino que hace a la familia. Obviamente en este proceso está el apoyo de trabajadores sociales, está la interacción que tengamos directa o indirectamente con farmacéuticos, o la importancia de la nutrición, ¿verdad?, como especialidad en el manejo de los pacientes, cuando el paciente tiene la opción de una nutrición oral, o cuando ya se hace necesario, ¿verdad?, la nutrición por alguna ostomía, o cuando ya es necesario, por ejemplo, una nutrición por vía parenteral. O sea que son elementos bien importantes que tenemos que ir desarrollando. Y el grupo se completa con el personal voluntario. Y aquí añado, ¿verdad?, o lo incluyo dentro de ellos, un elemento muy importante y específicamente, ¿verdad?, en nuestra zona latinoamericana, el elemento espiritual. La importancia que a veces rige, ¿verdad?, la presencia de un guía espiritual, dígase evangélico, dígase católico, dígase mormón, testigo de Jehová, porque nuestra población está muy dada a la devoción cristiana. Entonces, de alguna manera, ¿verdad?, este es un elemento que tenemos que llevar a la par, respetar todo eso, ¿verdad?, deseos de la familia o del paciente que se desarrolle, ¿verdad?, una actividad religiosa en conmemoración del paciente para que el paciente se sienta bien, ¿verdad? O después de que hay un deceso, que se genera una serie, ¿verdad?, de rituales religiosos que siempre se brindan. O sea, nosotros somos parte de todo eso. Tenemos que tener una mente abierta a todo este tipo, ¿verdad?, de solicitudes. Ahora, ¿cómo se hace realmente? Aquí les muestro una tabla, ¿verdad?, donde hay una forma de clasificar los servicios de cuidado paliativo. Esta es una referencia de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, ¿verdad?, que son bastante, ¿verdad?, minuciosos con este tipo de, ¿verdad?, de organización. Porque, por ejemplo, tenemos un sistema de atención de pacientes que son agudos, pacientes que vienen por un dolor oncológico severo, vienen con una hemorragia, ¿verdad?, ginecológica, oncológica, o vienen con una condición febril. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, hay un elemento agudo que amerita que el equipo de cuidado continuo y paliativo, o el equipo, ¿verdad?, médico en grupo,
ya sea el oncólogo clínico, el oncólogo quirúrgico, el radioterapista, ¿verdad? El médico clínico internista, que podamos atender al paciente de una manera, ¿verdad?, hospitalaria. Y si se dan cuenta, ese es el nivel inicial para un paciente agudo, pero pueden haber atenciones más específicos, siendo pacientes agudos, en unidades especiales de cuidados paliativos. Eso es a nivel hospitalario. O quizá en un lugar que es un equipo de atención en un hospicio, ¿verdad? Que en Latinoamérica pues hay muy pocos, se da mucho en lo que es la parte, ¿verdad?, europea. En Norteamérica sí tenemos mucha experiencia de conocer, ¿verdad?, hospicios donde ahí se tiene el hospital dentro, ¿verdad?, de una comunidad donde el paciente pues ahí se mantiene junto con su familia, sus acompañantes, y ahí se recibe todo el tratamiento. Pero también está, ¿verdad?, el sistema de atención a largo plazo y el sistema de atención a domicilio, donde ya tenemos una herramienta, ¿verdad? En muchos países en Latinoamérica, como por ejemplo Costa Rica, Argentina, Colombia, tienen esa actividad de cuidado paliativo de manera estatal, donde tenemos una posibilidad que en un área de salud tengamos un médico que tenga de repente las directrices de su médico de cuidado paliativo para darle seguimiento a su paciente, hasta en el área de su casa. Esa es una atención domiciliaria. Entonces, ese es un sistema, ¿verdad?, muy importante, porque hay pacientes en los cuales de repente su necesidad de vigilancia, su necesidad de tratamiento se da en la casa, ¿verdad? Entonces, para ellos se genera, ¿verdad?, una comunicación importante con el grupo, ¿verdad?, en el área de salud, y siempre con las indicaciones del equipo de cuidado paliativo. Entonces, jóvenes, aquí en esta tabla solamente les he de decir de que en Honduras hay unidad de cuidado paliativo en el Hospital Escuela, y hay una serie de unidades, ¿verdad?, particulares que atienden en Ceiba, se atiende en Tegucigalpa, se atiende aquí en San Pedro Sula. Y básicamente consta con una unidad de médicos asistenciales, una unidad de enfermeras, ¿verdad?, entrenadas en cuidado paliativo, y el resto del equipo, ¿verdad? Pero no tenemos aún cuidado paliativo masivamente a nivel público, ¿verdad? Eso es una condición que tenemos que tratar de mejorar, y se está trabajando. Hasta la necesidad de tener dentro de la educación en pregrado en medicina, ¿verdad?, una asignatura que nos lleve también a esta temática, y quizá a futuro, ¿verdad?, el posgrado de cuidado paliativo en Honduras. Se está trabajando en ello. Ahora, aquí viene un elemento muy importante, porque estamos hablando de este paciente, estamos hablando del entorno familiar, estamos hablando de un equipo de trabajo. Pero la realidad, jóvenes, es cuando hay que tomar decisiones. Y uno diría, bueno, doctor, tomar decisiones, lo que tengo que hacer es hacer esto, llevarlo al médico y hacer de que usted siga el tratamiento, pero hay muchos elementos más. Por ejemplo, la premisa es que el tratamiento, el seguimiento de cuidado paliativo siempre va a estar dirigido a la calidad de vida del paciente. Y en ello, obviamente, hay una serie de elementos que uno va modificando. Por ejemplo, a veces los tratamientos farmacológicos. Es decir, hay pacientes en cuidado paliativo con una enfermedad terminal que no tengo por qué seguirle brindando algún tipo de tratamiento crónico que quizá ha tomado. Quizá algún antiinflamatorio por una condición, ¿verdad?, articular crónica, inflamatoria. O quizá hemos tenido, ¿verdad?, en el proceso de seguimiento pacientes con doble o triple terapia antihipertensiva, ¿verdad?, que en un momento dado tenemos que omitir el procedimiento, omitir ciertas dosis e incluso omitir el tratamiento, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento de seguimiento, eso es importantísimo, ¿verdad? Lo que hemos aprendido en semiología, los que han recibido clase conmigo en semiología, lo que es el control de la historia clínica, el control evolutivo del paciente, ¿verdad? La verificación de lo que se está utilizando. Y obviamente, aquí se agrega una serie de elementos terapéuticos que puede ser incluso una embolización, prótesis,
control de sangrados, algún tipo de condición quirúrgica paliativa, como una gastrostomía, una nefrostomía, la posibilidad de manejo, ¿verdad?, transfusional o algunos procedimientos de mínimo acceso para mejorar condición, ¿verdad? Distensión abdominal por ascitis, paracentesis, el famoso síndrome pleural que hemos visto en semiología, condición de disnea, toracocentesis. Entonces, si se dan cuenta, hay una serie de elementos que hay que tomar decisiones, qué es lo que tenemos que hacer con el tratamiento del paciente y el que conlleva, ¿verdad?, omisiones o anexar algún tipo de terapia, que usualmente la terapia que se anexa a jóvenes son terapias analgésicas, opioides, etcétera, que eso veremos un poquito más adelante. Ahora, pero es que para tomar decisiones tenemos que considerar el pronóstico del paciente. Y sucede esto que tenemos un paciente que nos dice, doctor, ¿qué tiempo tengo de vida? Son preguntas que ocurren. O la familia preguntando, doctor, ¿qué tiempo va a estar nuestro papá? ¿Qué tiempo va a estar nuestra mamá? ¿Qué tiempo va a estar nuestra hermana o nuestro hermano con nosotros? Y no es que uno debe, ¿verdad?, de jugar al papel de Dios, porque realmente esto se hace en base a muchos estudios desde los años 40, finales del 40, 50, donde la promotora, ¿verdad?, de los cuidados paliativos, la doctora Saunders, empezó a organizar de qué manera tiene que llevarse, ¿verdad?, este manejo pronóstico. Y para ello tenemos, fíjense, tenemos dos escalas fundamentales, son muchas, pero estas dos agregan otros factores pronósticos. Desde la primera, que es la POP Score, donde nos permite establecer la posibilidad de vida en un paciente llevado hacia los 30 días. O sea, es decir, con lo que yo vaya a indagar anamnésicamente, clínicamente, complementarios, todo lo que es el diagnóstico, el pronóstico, ¿verdad?, de POP Score me dice, el paciente quizá tenga una probabilidad de vida menos de 30 días. O irnos al PPI, Palliative Prognosis Index, donde a través de ciertos elementos puntuales podemos hacer un pronóstico de vida desde las 3 a las 6 semanas. Como les he explicado, ambos utilizan otros factores pronósticos, que eso lo veremos más adelante, pero de alguna manera esta es una herramienta que no es exacta. Obviamente nadie va a decir, no, va a pasar esto en 15 días, nadie sabe eso, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero por lo menos damos una idea científica de lo que está sucediendo y lo que puede pasar, que pueden existir los dos, ¿verdad?, eventos, que este paciente a través del cuidado paliativo tenga obviamente una mejor calidad de vida por un tiempo mayor. O quizá este paciente que está crónicamente enfermo con una agudización, que quizás no lleguemos ni siquiera a los 30 días. Entonces de eso se trata, hacer un pronóstico, considerarlo para poderle dar a la familia la seguridad de lo que se está haciendo en un tiempo prudente. Y aquí se incluye, ¿verdad, compañeros?, temas hasta legales. Por ejemplo, que un paciente nos diga, doctor, quiero que me diga qué es lo que tengo que hacer, porque tengo que hacer mi testamento. Eso sucede, eso es una realidad. Entonces son elementos que ustedes pueden darse cuenta que de alguna manera hay que trabajar. Aquí les voy a mostrar entonces, ¿verdad?, lo que les decía el POP Score, que el POP Score lo que nos permite es verificar la condición de este paciente, el tiempo de vida quizá en un rango de 30 días. ¿Y cómo se mide? Número uno, si ustedes pueden darse cuenta en la tabla que está por acá, la presencia de disnea, la presencia de anorexia, el índice de Karnofsky, que es el que tenemos acá, ¿verdad? Y la predicción clínica de sobrevivencia en semanas, que eso lo da el médico de cabecera. También tiene un formato, ¿verdad?, de predicción. Al juntar todos estos elementos, ¿verdad?, podemos definir, haciendo una sumatoria de puntos, si tenemos un paciente, ¿verdad?, en el grupo A, donde tenemos, ¿verdad?, una posibilidad mayor del 70% de que pueda sobrevivir más de 30 días, o bien en el grupo B,
que llega de un 30 a un 70%, o el grupo C, que tiene mayor puntaje, en el cual obviamente tenemos una probabilidad menor al 30% de que tenga, ¿verdad? Que haya probabilidad de vida. Entonces son temas bien álgicos, jóvenes. Aquí les muestro, ¿verdad? Para el PAP score ocupamos la escala de Karnofsky. Esto es muy importante para nosotros en oncología, porque es un índice de funcionalidad desde el paciente que al 100%, ¿verdad?, de puntuación, tenemos una enfermedad que a través del tratamiento se convierte en asintomática y el paciente hace sus actividades convencionales. Y si ustedes van dándose cuenta, a medida que baja la puntuación es cuando ya hay menos actividades realizadas. Desde el 50%, donde el paciente, ¿verdad?, definitivamente necesita mucha asistencia médica, al que está imposibilitado de levantarse, al que hay necesidad de hospitalizarlo, obviamente el que está moribundo y cuando ya el paciente tiene, ¿verdad?, una condición de deceso. Ese es un índice funcional que nos ayuda mucho, ¿verdad? Se llama Karnofsky. Pero también tenemos el PPI, el Palliative Prognostic Index, donde nos habla el tiempo en semanas. Aquí se agregan elementos, ¿verdad?, de la escala de performance, donde hay elementos de si el paciente deambula, la actividad que el paciente realiza, el autocuidado que el paciente tiene, la ingesta que el paciente tiene o su estado de conciencia. Hacemos una puntuación asociado a una serie de elementos, ¿verdad? Como por ejemplo presencia del edema, de disnea, de delirium, y al final el PPI nos brinda una respuesta de sobrevida si mayor a 3 semanas, de 4 a 5 semanas o menos de 4 semanas. O sea, si se dan cuenta, son elementos prognósticos, pero que de alguna manera es parte de nuestras herramientas fundamentales a la hora de hacer un expediente en paliativo. Obviamente todo esto, jóvenes, nos habla de el modelo biopsicosocial del paciente. Hablamos de lo biológico, una serie de elementos biológicos que dependen del estado del paciente, la condición genética, el efecto de los medicamentos, ¿verdad? El elemento, ¿verdad?, psicológico, donde se agrega autoestima, conocimientos adquiridos, relaciones familiares, creencias, ¿verdad? Y la parte social, todo lo que es el entorno, ¿verdad?, del compañerismo, ¿verdad?, circunstancia familiar, etcétera. Entonces, este modelo, estábamos en la parte, jóvenes, ¿verdad?, de cómo el equipo de cuidado paliativo tiene la obligación de hacer un esquema de seguimiento, ¿verdad?, llevando, ¿verdad?, a la práctica el modelo biopsicosocial, donde, como les estaba explicando, vemos todos estos factores. Desde el simple hecho, por ejemplo, hecho biológico, por ejemplo, el umbral de dolor del paciente. Una condición, ¿verdad?, que tenemos que tener en consideración. El punto, ¿verdad?, el punto clave es el desarrollo, ¿verdad?, el desarrollo de un esquema de seguimiento. O de repente en la parte psicológica, que es el paciente que tiene una baja autoestima. O aquel paciente que de repente en el ámbito social, pues, está apartado de la mayor cantidad de sus familiares. O aquel paciente que con aquella fortaleza, ¿verdad?, espiritual, enfrenta por sus creencias de una mejor forma, ¿verdad?, de una mejor forma lo que es los acontecimientos en el tratamiento. Ahora, voy a poner acá, jóvenes, ¿verdad?, solamente un elemento de todos los elementos que nosotros tenemos que manejar, ¿verdad?, al respecto en cuidado paliativo.
porque tratamos a un ser, como les explicaba, de manera biológica, psicológica, social. Tratamos de entender el entorno, jóvenes, entender a la familia. Tenemos, ¿verdad?, la consulta con el paciente y su familia. Tenemos la consulta, ¿verdad?, que se da directamente con el paciente, donde hacemos una revisión médica como tiene que ser, pero ahondando en temas álgicos. O la reunión que se hace con la familia con ausencia del paciente para discutir una serie de temas. Todo con el único objetivo, ¿verdad?, de que todo lo que se desarrolle sea en beneficio del paciente. Hablamos de temas de dolor, pero aquí, jóvenes, incluimos temas nutricionales, temas de disnea, temas infecciosos, úlceras, ¿verdad?, por presión. Hablamos de constipación, hablamos de condiciones oclusivas, gastrointestinales, respiratorias, disnea. O sea, hay una serie de síntomas que es obligatorio llevar un esquema bien definido para tratamiento, conociendo al paciente. Aquí solo les muestro, ¿verdad?, lo que ya todo el mundo conoce y hemos platicado en algún momento, cómo hacemos una clasificación en escalera del dolor. Hay muchas formas de hacerlo. Cómo a través de la escalera analgésica podemos asociar y apoyar al paciente. Usualmente el paciente en cuidado paliativo, ¿verdad?, nos ubicamos ya en la escalera 2 y 3. Y la escalera 4, que no aparece aquí, pero la escalera 4 es cuando ya tenemos algún procedimiento, ¿verdad?, intervencionista, un bloqueo, ¿verdad?, nervioso para poder controlar un dolor. Y son cosas que tenemos que hacer. Estamos obligados a hacer, según la necesidad del paciente. Y la importancia que tiene, ¿verdad?, tener el conocimiento del uso de los opioides, que quizá es una temática también un poco compleja, porque tenemos aún todavía, ¿verdad?, el tabú, incluso en el ámbito médico, de las formas, cómo poder utilizar una morfina, por ejemplo. Oh, la morfina, doctor, si utilizo morfina es porque ya me voy a morir. O no, doctor, como médico, no puedo dar morfina porque puedo dar un paro respiratorio. O sea, cada medicación tiene su indicación, su contraindicación, sus efectos adversos. Pero si yo comparo, por ejemplo, los efectos adversos que me generan fármacos del primer escalón, los AINES, con los fármacos del tercer escalón, ante la necesidad de erradicar el dolor, jóvenes, como hablábamos al inicio, el dolor que sabemos que la enfermedad no va a ceder. Entonces es una obligación para nosotros aplicar dosis racionales de medicamentos analgésicos. Usar morfina por vía oral, por vía parenteral, con una dosis frecuencia o con una dosis de rescate, o la combinación que se hace con algún coadyuvante, algún antidepresivo, algún esteroide, algún ansiolítico, o la manera de manejar los opioides débiles en ciertas patologías que nos permiten hacerlo. O sea, aquí se trata, jóvenes, de un conocimiento importante, ¿verdad?, en farmacología de los opioides, mecanismos de acción, ¿verdad? Y la tabla que tengo por acá, ¿verdad?, es una tabla muy importante para aquellos pacientes cuando tenemos un PPI que nos permiten un tiempo de vida del paciente un poco superior, en los cuales, por ejemplo, tenemos que hacer rotación de opioides. Cierto medicamento, ¿verdad?, de repente me está generando algún efecto adverso muy importante, saber cuál es la equianalgesia, ¿verdad?, aplicando otro tipo de medicación, pero que no me quite la potencia analgésica. Entonces se da cuenta, de eso se trata, ¿verdad?, llevar un seguimiento y un conocimiento importante en este ambiente, ¿verdad?, de farmacología en cuidado paliativo. Al igual que el uso, ¿verdad?, de medicaciones digestivas, renales, ¿verdad?, a nivel del sistema nervioso central. O sea que son muchos elementos. Yo solo pongo el ejemplo, ¿verdad?, del dolor. Y de alguna manera, en algún momento, pues daremos alguna charla acerca de analgesia en cuidado paliativo, donde hablaremos ya específicamente de cada uno de estos elementos, ¿verdad?,
medicamentoso. Acá, pues, para ir concluyendo, son muchas las actividades que se hacen. A nivel asistencial, como por ejemplo, aquí tengo algunas imágenes con permiso de los pacientes. Pacientes que vemos, por ejemplo, ella es una paciente que se atendió, entonces que se está atendiendo en el área de Santa Bárbara. Paciente que se atiende en su casa en un área muy alejada de York, ¿verdad? Con el equipo viajamos, tenemos un transporte para llegar hasta estos sitios donde el paciente necesita, ¿verdad? Pacientes donde de repente hay que tratar de la forma como se tenga que tratar, ¿verdad? Imagínense, subirse en una cama. Paciente que vimos hace ya un tiempo atrás en Villanueva. Pacientes aquí en San Pedro Sula, ¿verdad? O sea, de alguna manera es el manejo que tengamos en nuestro hospital, generar un expediente, generar un plan de trabajo, discutir el caso, ¿verdad? Con el grupo de trabajo para poderle dar el mejor beneficio al paciente y la familia. Y obviamente, jóvenes, ¿verdad? Cuando no es posible tener al paciente en hospital, pues nuestro sistema de trabajo, ¿verdad? Tanto en la liga como en el centro de cuidado paliativo, es definir citas domiciliarias. Pero también cuidado paliativo, jóvenes, es dar capacitaciones. Esta capacitación se dio, ¿verdad?, en un área de el Progreso York. Y otra capacitación que se dio, ¿verdad?, en un área un poquito alejada, ya eso fue con una cooperación internacional, fuimos hasta Aguas, un hospital en Gracias a Dios, donde estuvimos haciendo, ¿verdad?, un importante trabajo. Trabajo, ¿verdad?, crónico, trabajo continuo y trabajo paliativo, de alguna manera interesante durante las vacaciones. Y bueno, una de las cosas, ¿verdad?, aparte del trabajo de cuidado paliativo, es la parte de la docencia, donde insistimos a cada momento, ¿verdad?, todos los compañeros que han podido rotar en nuestra unidad, en la Liga contra el Cáncer, ¿verdad?, lo que es poner al paciente en primer lugar. El paciente se sienta que usted es el médico de cabecera, que lo conoce bien, que sabe sus fortalezas y sus debilidades. Y bueno, yo creo que hemos tratado de que cada compañero que ha pasado por la liga, ¿verdad?, pues se lleve ese pedacito, ¿verdad?, de aprendizaje, lo que es la ciencia y la conciencia con su paciente, ¿verdad? Y bueno, finalizo, ¿verdad? Pues agradeciendo, ¿verdad? Todo tiene un motivo, todo tiene una razón y hay cosas que suceden, ¿verdad?, pero que lo motivan a uno a crecer y crecer de verdad. Entonces yo les agradezco, ¿verdad?, por la oportunidad que se brindó, ¿verdad? Y por sobre todo, ¿verdad?, de que entendamos o conozcamos un poco acerca de lo que es, ¿verdad?, el cuidado paliativo, donde hay mucha necesidad, jóvenes. Hay mucha necesidad de poder conocer un poco más, de apoyar, porque de alguna manera, ¿verdad?, es algo que tenemos que mejorar el futuro de nuestro país. ¿Ok? Pues muchas gracias. Vamos a verificar ahora cómo va a ser, ¿verdad?, la rueda de preguntas. Ok. Ok, creo que la forma de las preguntas, aquí tenemos ya una pregunta, ¿verdad?, el doctor Emerson. De hecho, el año pasado estuvimos en una capacitación, ¿verdad?, porque pregunta acerca de la opción de fisioterapia. De hecho, es parte del equipo médico.
La capacitación se dio en Comayagua, ¿verdad? Es la unidad de fisioterapia, ¿verdad?, del Hospital Escuela, con el grupo de oncología clínica del Hospital San Felipe, Liga contra el Cáncer. Hicimos un congreso, una capacitación muy interesante acerca de la necesidad de la fisioterapia. Y claro, está dentro de el equipo de trabajo médico. No solo es el médico en cuidado paliativo, es también, ¿verdad?, el oncólogo clínico, oncólogo quirúrgico, el médico internista de cabecera y, pues, sobre todo, ¿verdad?, importante, el médico de fisioterapia. Así que usted tiene, por ejemplo, un paciente encamado donde vamos a necesitar una serie de actividades en fisiatría que nos van a evitar que el paciente nos genere alguna complicación cutánea por el efecto de estar acostado, ¿verdad?, un tiempo prolongado en decúbito supino. Sí. Ahora, aquí veo otra pregunta, y fíjese que es muy interesante, y es una de las preguntas que más, ¿verdad?, importancia, pues, nosotros ejecutamos en el día a día. ¿Se le debe decir a un paciente su diagnóstico, aunque la familia no quiera? Ok, una pregunta muy interesante, muy importante. La respuesta es sí, pero ese sí tiene ciertas dependencias. Y me pongo en este plano en este momento. Hay algo que es un tema esencial en cuidado paliativo, que es respetar la integridad del paciente, ¿verdad?, y la autonomía. Cuando decimos autonomía, ¿verdad?, el paciente, de repente, si es un paciente que tiene un grado escolar que permite hacer algún juicio racional, nos va a enfrentar, o sea, de cara a cara: doctor, ¿qué es lo que tengo? Necesito saberlo. O sea, en ese momento es una condición médico-paciente y la familia está por allí. Pero si se da cuenta, este paciente tiene una condición, ¿verdad?, biológica, psicológica, quizás social, que prácticamente nos obliga a dar un diagnóstico, y que es correcto. Pero sucede que tenemos un paciente que, por mucho que intentemos explicar, quizás no va a comprender. Incluso hay pacientes que: doctor, yo hago lo que usted me dice, independientemente de que sea cáncer o no sea cáncer, porque quizá el concepto de cáncer para ellos no está bien claro, aunque expliquemos lo que es. ¿Sucede eso, jóvenes? Pero la respuesta en total es realmente sí. Para todo paciente que se da una atención en oncología, jóvenes, hay que dar un diagnóstico. Y cuando se llega a una etapa de cuidado paliativo, aún más. Claro, quizá la respuesta no va a ser tajante como quizá muchos tienen temor. Doctor, no le diga que si le dice ahorita se va a morir de la tristeza. Pero quizá este paciente le damos un pronóstico de vida, hacemos los esquemas correctos, y una de sus voluntades es querer ir a ver a un hijo que está fuera del país, por ejemplo. Ya nos ha pasado. O sea, tenemos la necesidad imperiosa de ver qué es lo que el paciente quiere, y por sobre todo, qué es lo que quiere saber, ¿verdad? Porque de alguna manera sigue siendo tajantemente, sí es importante dar un diagnóstico, ¿verdad? Ok, vamos a ver por acá. Aquí tengo otra pregunta. ¿Qué opciones tenemos de fármacos en nuestro medio para el manejo del dolor? Considerando que la guía recomienda los opioides, antidepresivos, antiepilépticos y no los AINES como primera línea, y que la mayoría de los pacientes son de escasos recursos económicos. Ok. Aquí viene un asunto bien importante, vean. Usualmente, ¿verdad? Usualmente los fármacos que tenemos en cuidado paliativo, ¿verdad? Opioide, en el caso de los opioides mayores, ¿verdad? Por ejemplo, la morfina, el fentanilo, la oxicodona y actualmente el tapentadol. De alguna manera, a nivel estatal, cuando se trata de estos pacientes, digamos, en hospitales grandes como el Hospital Escuela,
quizá tenemos una posibilidad de obtención de medicamentos quizá de un 30-40%. A nivel privado, ¿verdad? Tenemos una gran gama de medicación que quizá la mayoría de los pacientes, ¿verdad?, de escasos recursos, se les va a hacer difícil acceder. ¿Qué sucede? Lo que se hace, ¿verdad?, es hacer una interacción social para que de repente exista algún medio, ¿verdad?, no estatal, que tenga la voluntad de apoyar a ciertas instituciones, ¿verdad? Porque es complejo. El uso de un fármaco como la morfina vía oral es un costo importante, ¿verdad? Teniendo en consideración que es un medicamento que el paciente va a ocupar por una importante cantidad de días. O, por ejemplo, el uso, ¿verdad?, del tapentadol, o el uso de un parche de fentanilo, ¿verdad? Entonces, sí, aquí estamos en los últimos lugares a nivel latinoamericano con respecto al uso de opioides. De hecho, en el 2014 se hizo un estudio en Latinoamérica, donde nosotros jóvenes estamos en la cola, junto a países como Haití y Nicaragua, en el uso de opioides. Porque países como Costa Rica nos llevan muchos años, ¿verdad?, con respecto al uso estatal, porque estoy hablando del uso estatal, que el paciente no tenga que pagar por un opioide, que tenga la posibilidad que en su farmacia hospitalaria o en su farmacia del centro de salud, ¿verdad?, exista este grupo de fármacos. Obviamente que nuestro sistema jóvenes dista bastante de la realidad, ¿verdad? Pero estamos en base a esto, trabajar, y si en algún futuro alguno de ustedes llega a un puesto importante en el sistema de salud, hay que acordarse de este tipo de pacientes, ¿verdad? Ok, entonces veamos por acá. La siguiente pregunta dice: ¿existe algún programa que capacite a familiares que tienen a su cargo pacientes que necesitan cuidados paliativos o consideraciones importantes que deben tener en cuenta al encontrarse en estas circunstancias? La respuesta es sí. Tenemos un grupo de trabajo. Usualmente el grupo de trabajo, ¿verdad?, es un grupo de trabajo que está a nivel institucional, donde tenemos una enfermera asignada, ¿verdad?, a lo que es la parte de procedimientos, que lo hace junto conmigo. Hay un grupo de enfermeras que se encargan de lo que es la parte, ¿verdad?, de aplicación de medicamentos. Y hay un grupo de enfermeras que son las que visitan las áreas de salud. De alguna manera, ¿verdad?, los departamentos de oncología clínica, quirúrgica, envían pacientes a cuidado paliativo, primero para una evaluación, y cuando ya se genera un diagnóstico paliativo o un plan de trabajo, tenemos capacitación, sí. Siempre asignamos, y eso es una temática aparte que también tiene, ¿verdad?, estudios realizados, es el cuidador principal. Usualmente en toda la familia va a existir siempre una persona que es el que se va a encargar al 100% de este paciente, que incluso dentro del protocolo de atención es entrenar al paciente, al cuidador, perdón, entrenar al cuidador principal y hasta darle un seguimiento médico también para que no se enferme y darle una rotación de labores, porque jóvenes hemos visto personas, ¿verdad?, que el paciente está en una condición difícil y el acompañante quiere estar las 24 horas del día, a veces sin comer o con alguna condición crónica, que sea asmático, que sea hipertenso. Entonces, el proceso de entrenamiento empieza con él y luego empieza con la familia. Usualmente el grupo de enfermería, ¿verdad?, nos piden un plan de trabajo, que es la asignación hacia el paciente, y así mismo se diseña el plan de enseñanza a la familia, ¿verdad? Sí se hace. Vamos a ver. Dice: ¿cómo podemos, como médicos, amortiguar el impacto de una mala noticia para el paciente y, por supuesto, a su familia? De hecho, nosotros somos los encargados de hacerlo. O sea, nosotros no tenemos que derogarle a nadie esta responsabilidad de la comunicación, como siempre lo hemos hablado, los que han estado conmigo. Comunicación efectiva y afectiva. ¿Cómo se amortigua? Primero, hablando la realidad con la familia. Hablando la realidad, pero proponiendo soluciones en cuidado paliativo. Es decir, saber de que hay una condición de que ya no tiene un retorno a una curación, que va a existir un deterioro progresivo,
pero que no existe, jóvenes, y ojo con esto, esa frase, ya no se puede hacer nada. Esa frase para nosotros no existe. Sí se puede hacer algo. Se puede dar una calidad de vida que el paciente con su condición no tenga dolor. Y tenemos muchas experiencias, jóvenes, porque estamos haciendo esto desde el 2014, que el paciente incluso con su condición, ¿verdad?, oncológica avanzada, ya remitida al Departamento de Cuidado Paliativo, que nos pide una autorización para salir del país para ver a un familiar por una semana. Se le da, jóvenes. Entonces, la comunicación es fundamental y uno busca la forma para que este impacto se le dé una respuesta. Eso es lo que uno busca, buscarle respuesta. Va a haber dolor, aquí tenemos la medicación. Va a haber cierta condición respiratoria, aquí tenemos la propuesta. Entonces, esa es la forma de amortiguar, de que siempre hay algo que se pueda hacer, aunque no sea una condición curativa, pero hace, ¿verdad?, alusión al término de paliación. Dice la siguiente pregunta. Actualmente se les está brindando cuidados paliativos a pacientes con COVID-19 en Honduras. Se nos dio una información, ¿verdad?, hace una semana acerca de la atención de pacientes en esta pandemia, ¿verdad?, de COVID-19, las medidas de bioseguridad. Y les explico. Sí estamos teniendo, ¿verdad?, atenciones a pacientes en cuidado paliativo ante esta pandemia. La característica, jóvenes, interesante, y fíjense que es así, los pacientes en cuidado paliativo son los pacientes mejor cuidados. Les doy un ejemplo. En el entrenamiento que se le brinda a la familia, se les enseña a usar el guante, se les enseña a usar la mascarilla, se les enseña a usar el gel de manos. Y lo hacemos en tiempos donde no ha habido COVID-19. El uso de la mascarilla al paciente por el efecto de la leucopenia. O sea que el paciente oncológico, el paciente en cuidado paliativo, se le explica la visita de la familia, cómo tiene que ser. O sea, el paciente de oncología, el cuidado paliativo, ya conoce todas las normativas que se están dando con respecto al COVID-19. Y nosotros, obviamente, con las medidas completas de bioseguridad, estamos dando atención, ¿verdad?, de pacientes que llegan a nuestros centros hospitalarios, previa evaluación del triage, obviamente que es un triaje que se hace en el hospital, y después el seguimiento ambulatorio con todas las medidas de bioseguridad para el personal. Pero lo que no puede pasar es que tengamos un paciente y lo dejemos de la mano en momentos difíciles como estos. Gracias a Dios tenemos los permisos, ¿verdad?, de poder transitar con nuestro carnet, portando el carnet, donde definimos que atendemos pacientes que están ya en una condición de encamamiento, ¿verdad?, prolongado. Vamos a ver, por acá tenemos una pregunta más. ¿Qué se debe hacer cuando el paciente entra en negación ante su diagnóstico? Ok. Sucede, ¿verdad?, que sí tenemos ciertas dificultades cuando se tiene un diagnóstico. Desde el inicio, cuando vimos la gráfica, diagnóstico oncológico, primera condición que se genera conflicto. Ok, doctor, yo no tengo eso. Y tenemos, ¿verdad?, como les explicaba, el entorno espiritual de nuestra población, donde el paciente dice, no, doctor, todo lo llevan a que no tengo esa condición. Pero, compañeros, déjenme decirles de que el paciente, cuando ya llega a una condición oncológica, donde ya es sintomática, lastimosamente todavía tenemos que trabajar mucho. Creo que la charla de ayer implicaba bastante lo que es la prevención, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Los síntomas cardinales, cómo debemos dirigir, ¿verdad?, la prevención, e incluso nosotros en cuidado paliativo. Definimos, ¿verdad?, la condición del paciente y damos algún tipo de enseñanza de prevención a la familia. Porque les hablamos a todos ellos acerca del efecto oncogenético. Entonces, ahí también hacemos profilaxis. Entonces, jóvenes, cuando el paciente se niega,
uno le va dando su espacio o su tiempo, pero dándole a entender de que sin la atención nuestra, esos síntomas que tiene continuamente se van a hacer más progresivos, más intensos, más deteriorantes, entonces la respuesta la va a tener el mismo. Si no tomo la pastilla, no me voy a sentir bien. Si no me inyecto, no voy a estar bien. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Así que es una responsabilidad nuestra. Creo que ya no hay más preguntas, jóvenes. Espero que esto haya sido, ¿verdad?, de mucho apoyo. Estaremos pendientes de alguna manera, ¿verdad?, de poderles apoyar a futuro en otras conferencias. Pues estamos a la orden, ¿verdad? Yo siempre pues les deseo éxitos y siempre a los que me conocen, ¿verdad? Siempre, cada vez que los vea, les preguntaré cómo están, cómo está su familia, cómo está la lectura, porque estamos para aprender, jóvenes. Así que éxitos, jóvenes, éxitos, y estamos a la orden. Espero que haya sido de provecho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, agradecemos su participación y esperamos que esta videoconferencia haya sido de su agrado.